Quiero aprovechar esta frase para explicaros un concepto filosófico que a mí me ha costado muchísimo entender o asimilar. Entenderlo vais a entender rápido. Asimilar es muy complicado, muy complicado. A mí me ha costado muchísimo y todavía hay veces que no lo consigues asimilar. En el camino, en todo el camino que vais a tener de vuestros proyectos, tenéis que tener en cuenta una cosa. De esto hablan todos los filósofos de la historia, ¿ok? Todos los filósofos es muy bonito porque todos te dicen que llega un momento a las preguntas donde la pregunta ya es tan complicada que ellos te dan su versión, pero vosotros tenéis que coger y hacer vuestra versión privada. Yo os voy a contar la mía, luego vosotros con esta y con otros que leáis, al final tenéis que hacer vuestra propia filosofía. Y yo no aconsejo nunca seguir la filosofía de un solo filósofo. Yo estudio muchísimos porque vas cogiendo un poco de aquí, un poco de allá. Nosotros somos individuos. Hasta ahí todos los filósofos coinciden, ¿no? ¿Qué? La definición de individuos es que eres indivisible, ¿vale? Eso simplemente por etimología es la definición. Individuos, indivisible. Somos indivisibles. ¿Qué quiere decir indivisible? Indivisible quiere decir que no te puedes dividir, ¿vale? No te puedes dividir. ¿Qué quiere decir eso? Y es aquí donde empieza la versión de cada filósofo. Lo que quiere decir es que si no te puedes dividir, toda acción que haces en tu vida tiene una reacción. Eso lo sabemos, eso es física química. Toda acción tiene una reacción. Es lo que le llaman los hindúes el karma. Karma simplemente significa acción. Acción tiene una reacción. ¿Qué pasa? Que hay acciones que hacemos que tienen una reacción positiva, ¿vale? Entonces nos ponemos la medalla. Tú haces algo, tiene una reacción positiva y te pones la medalla. ¡Qué bien! Haces algo, tiene una reacción negativa y entonces suele ser de un externo. Me han castigado, me han suspendido, me tiene manía, me han echado. Lo difícil de asimilar de esto, entenderlo creo que lo ha entendido todo el mundo, creo que es muy fácil, lo he intentado explicar muy fácil, pero lo difícil de asimilar es que cada vez que te pasa algo malo, también sepas que lo has provocado tú, absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Porque cuando explicas esto y parece que gente lo asimila, dice, ya, pero yo esto no lo he provocado porque ha pasado X. Y me ponen siempre ejemplos. Y les desmonto todos los ejemplos. Lo has provocado tú, consciente, y aquí es el problema, o inconsciente. El poder de la mente es espectacular. Y la mayoría de las cosas que provocamos nosotros fuera, que pasan negativas, lo has provocado tú, subconscientemente. Os voy a contar un experimento que hizo un científico de Arizona. Hizo un experimento espectacular sobre el poder de la mente. Cogió a un paciente. Era un paciente que tenía que aceptar un experimento de vida o muerte. Obviamente solamente consiguió un paciente en una cárcel de San Luis, de Missouri. En San Luis todavía la silla eléctrica es legal, con lo cual el paciente tenía la oportunidad de o morir placenteramente con este experimento, que era desangrado. Le iban a hacer un corte en la muñeca en una vena no vital, en una vena no de las grandes, en una vena lateral, simplemente para ver cuánto podía tardar una persona en morir gota a gota. Pero podía pasar que simplemente coagulase y entonces no moriría. Si no muere, simplemente le dejarían libre. Le pusieron en una camilla en una sala, atado de manos y pies, para que solamente pudiese mirar hacia arriba, ¿vale? Le cortaron la muñeca, lo suficientemente profunda para que sintiese el corte, pero lo suficientemente leve para no cortarle ni una sola vena. No le cortaron ni una vena, no sangró absolutamente nada, pero debajo de la camilla pusieron una bolsa de suero con un grifo pequeñito y abajo, en el suelo, una placa de zinc. Una placa de zinc que cada vez que caía una gota del suero, cimbreaba de tal manera que en toda la habitación sonaba la gota y se metía en el cerebro del paciente. Estuvo así durante horas. Imaginaros durante horas pensando que tu sangre está saliendo por tu muñeca y está cayendo y vas escuchando gota a gota constantemente durante horas. Cada 2 o 3 horas cuentan en el experimento que iban cerrando un poquito la bolsa de suero. Las gotas iban cayendo más lentamente. Al cabo del tiempo, el paciente perdió la esperanza porque sabía que no coagulaba su sangre y empezó a sentir todos los síntomas que le dijeron que iba a sentir. Empezó a empalidecer,
a entrarle sueño, mareos. Y estuvo así durante horas y horas. Cuando el médico cerró el grifo, definitivamente, el cerebro del paciente le mandó al paciente la orden de que ya se había acabado. El paciente murió. Con esto, el médico de Arizona, de Phoenix, consiguió demostrar el poder de la mente. Consiguió demostrar que nuestra mente tiene tal poder que aunque nosotros no queramos morir, tu subconsciente puede estar trabajando contra ti. Y nos pasa con todos. Estos ejemplos que os pongo son realmente muy característicos de una situación, pero nos pasa con todo. Cuando vas a hacer algo, si tu cerebro te dice que no vas a poder hacer ese algo, que no vas a poder llegar, que no vas a poder saltar, realmente tu cerebro es el que está limitando, y solamente tu cerebro, nadie más, está limitando posiblemente el que saques ese tiburón que tienes dentro. En el año 1954, el ser humano pensaba que el hombre no podía correr 1 milla en menos de 4 minutos. En el año 1954, mentalmente, se había dicho que era imposible conseguir eso. Resulta que un señor, este señor que va a aparecer aquí detrás, Roger Bannister se llama, este hombre consiguió correr 1 milla en menos de 4 minutos en el año 1954 en Oxford. ¿Qué pasó en ese momento? No solamente que batió el récord, sino que consiguió desbloquear el cerebro de todos los atletas del mundo. Nunca se había conseguido. Resulta que uno lo consigue, 46 días más tarde lo consigue otro. ¿Por qué? No había cambiado el cuerpo humano, simplemente porque cerebralmente ya se sabía que se podía conseguir. A día de hoy, 336 atletas han conseguido romper esa barrera, simplemente porque cambiamos las prácticas y las normas del cerebro. Y esta anécdota que os voy a contar es todavía más impresionante. Hace 54 años, en el año 1967, esto es real, se pensaba que la mujer no podía correr anatómicamente, no tenía el cuerpo preparado para correr más de 2,5 kilómetros. Más de 2,5 kilómetros. Esto estoy hablando de hace 54 años. Llegó una mujer para demostrar que eso era mentira. Se llamaba Catherine, el apellido no voy a decir porque tiene más consonantes que sílabas, entonces no lo voy a pronunciar bien. Catherine S. Se apunta en el maratón de Boston con esas iniciales, Catherine S. Pensaron que era un hombre, Kevin Spencer. Se apunta en el maratón de Boston de 1967 y lo que vais a ver ahora, vais a ver ese momento, y le doy tanta importancia a este momento porque se desbloqueó completamente eso que se pensaba de la mujer, pero este es el momento clave para todas las mujeres atletas del mundo. Gracias a este momento, 5 años después, se consiguió que se aceptase que la mujer era capaz de competir en pruebas atléticas tan duras como las de los hombres. Mirad este momento clave de la historia.